charges are to be dropped, and every recording due to that is to be destroyed. I know cops are really good at that. Oh, I misplaced that file. I know your sick, twisted games, boy. El segmento anterior forma parte del que ha sido quizás uno de los interrogatorios más insólitos hechos por la policía de Medford, la ciudad más grande del sur del estado de Oregon en Estados Unidos. Quien habla de manera tan extraña ante la cámara es Russell Pierce Jones II, quien tenía 22 años al momento en que se grabó el video. El joven junto a otro chico de 19 años y una adolescente cometieron un grave delito contra la vida de Aaron Frear y actuaron sin piedad. Quédate con nosotros para que te enteres de todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos, el de Aaron Frear. Acompáñenme a ver todos los detalles. La historia se remonta hasta Aaron Frear, aunque no ha trascendido mucho sobre sus primeros años de vida y en general de su biografía. Se sabe que Aaron nació aproximadamente a mediados de la década de los 60 en los Estados Unidos. Ya en su adultez, cerca de los 50 años, Aaron era residente de Medford. Allí, en la cuadra 500 de la calle Benson, se desempeñaba como padre soltero de sus 3 hijas, Ellen Rose Frear, la primogénita, y a quien todos solían llamar por su apodo Ellie, además de Sierra y Olivia, las 2 menores. Si bien se desconoce el trasfondo de aquella paternidad en soledad, o incluso el nombre de la madre de las niñas, el círculo más íntimo de Aaron apreciaba su desempeño en tan ardua tarea. De esa opinión era su hermana mayor, Mary Frear. Residente en el estado de Nevada, Mary siempre consideró a Aaron como un hermano maravilloso, sobre todo por su bondad y generosidad. Pese a esos casi 1000 kilómetros que los separaban, ambos hermanos procuraban mantener siempre el contacto. Aunque estaba creciendo solo con la figura paterna, Ellen parecía tener una vida satisfactoria. Cursaba la escuela secundaria en South Medford, donde a la par de su brillante desempeño académico, formaba parte de la banda marcial de la institución. Los amigos de Ellen la describen como una chica dulce y serena. Precisamente por todas esas cualidades, sorprendió de manera muy ingrata un hecho que ocurrió cuando tenía 13 años. La jovencita fue suspendida de la escuela, tras ser descubierta su participación en un acto íntimo a bordo de un autobús escolar. Aparentemente los problemas fueron superados, pues no hay registros de otros incidentes con la adolescente. El giro interesante en su vida se produjo después, en los mismos pasillos de la secundaria, cuando Ellen se cruzó con Gavin Curtis McFarland. Según les contó la propia Ellen a sus amistades, fue ella quien tomó la iniciativa para conocerlo. La vía elegida fue la mensajería de una popular red social, y aunque él le llevaba 4 años, aquel fue el inicio de una amistad que con el tiempo se transformó en una relación amorosa. Lejos de ser el chico más popular de la escuela, Gavin era conocido en realidad por ser alguien temperamental. En algún momento el chico había sido diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero a los 17 años Gavin abandonó su medicación. De tal manera, cuando él y la jovencita se conocieron, ya llevaba 2 años sin tomar las medicinas que le regulaban el carácter. Si bien los niños y adolescentes con dicho trastorno suelen tener arrebatos con más frecuencia que otros de su edad, en opinión de los expertos, la mayor parte del tiempo estos brotes no son amenazantes. Sin embargo, todo parecía indicar que en el particular caso de Gavin, las tendencias violentas eran un asunto preocupante, al punto de que la escuela lo puso bajo supervisión, a fin de determinar si era un riesgo para sí mismo. Se cree que con la interrupción del tratamiento farmacológico, esa vehemencia de Gavin se acrecentó. Un buen ejemplo que ha servido para ilustrar la imagen que proyectaba el chico ocurrió cuando se hizo una votación en su salón de clases. Se les preguntó a los alumnos cuál era la persona del aula que ellos consideraban que podía llevar a cabo una mortandad como la de Columbine,
un evento tristemente célebre ocurrido en abril de 1999, y los compañeros eligieron a Gavin. Una fuente cercana a Ellen reveló que Aaron no tenía inconvenientes con el noviazgo entre Gavin y su hija, a pesar de la diferencia de edad entre ambos. Esa actitud del padre cambió radicalmente cuando supo de los trastornos de salud del chico, debido a todos los problemas de conducta que presentaba. De hecho, su oposición se hizo tan férrea que llegó a prohibirle a Ellen verlo o hablarle. Según la misma fuente, el asunto escaló a niveles que se le fueron de control a Aaron, quien llegó a exhibir una pequeña arma de fuego en medio de las amenazas. Lo cierto era que Gavin no parecía tener un norte en la vida, y de hecho abandonó la escuela 3 meses antes de la fecha en la que se suponía debía graduarse. Por esa misma época, según señalaron algunas reseñas, Aaron presentó cargos contra Gavin por estupro, debido a que Ellen era menor de edad, y a todas luces era evidente la naturaleza sexual de la relación que mantenía con ella. Si lo hallaban culpable de ese delito, podría ir a prisión. Pero ese no era el único problema que enfrentaba Gavin debido a su relación con Ellen. Su vida social también se vio afectada, ya que la mayoría de sus amigos estaban en desacuerdo con el noviazgo, especialmente por la edad de la chica. Muchos optaron por cortar cualquier lazo con él, y de esa manera Gavin se convirtió en una suerte de paria. Y no fueron los únicos que dejaron en evidencia su descontento por la relación amorosa. Según trascendió innumerables veces, distintas personas lo confrontaron por salir con una menor de edad, siendo ya él un adulto. Pero esos tropiezos, lejos de hacerlos desistir, actuaron como elemento de cohesión. Ningún obstáculo fue suficiente para convencer a Ellen de no seguir adelante con la relación. Así empezó a mentirle a su padre con respecto a los sitios a los que iba o lo que hacía, pues aprovechaba la más mínima oportunidad para poder verse con Gavin. Con no poca frecuencia escapaba de casa para encontrarse con él. A la fecha, el joven compartía departamento con un chico contemporáneo llamado Christopher Snow, uno de los amigos más cercanos de Gavin en ese momento, que no lo juzgaba por su relación amorosa, era Russell Pierce Jones II. 2 años mayor que Gavin, Russell había tenido una infancia un tanto complicada. Aunque se desconoce qué ocurrió con sus padres biológicos, lo cierto es que no estaban presentes, y como consecuencia, el niño pasó buena parte de sus primeros años bajo el sistema de crianza temporal. Sin embargo, aquello tampoco resultó beneficioso para él, puesto que durante algunos periodos fue dejado solo, casi en el abandono. Otro dato no poco relevante en cuanto a Russell lo constituía el hecho de haber sido acusado en 2 ocasiones por crímenes de vulneración de intimidad relacionados con una menor de edad. Los hechos ocurrieron en el año 2014, en el condado de Yamhill. Finalmente él se declaró culpable, y como parte de un acuerdo con la fiscalía recibió una sentencia de 5 años de libertad condicional y servicio comunitario. Asimismo, Russell había sido diagnosticado con autismo severo y bipolaridad, aunque se desconoce si el diagnóstico era previo o se produjo como parte del proceso legal de 2014. En 2017, cuando él y Gavin se hicieron muy cercanos, no estaba medicado. En cambio, cobraba una suma mensual que rondaba los $700 en concepto de pagos por discapacidad. Por la misma época, Ellen estaba harta de la presión de su padre y su férrea oposición a lo que ella sentía por Gavin. Entonces comenzó a contemplar la idea de huir de casa. Cuando Gavin le planteó a Russell la situación, asomó también cierto plan para fugarse juntos, pero Russell no estuvo de acuerdo, porque a su juicio lo mejor y más conveniente para todos era una solución permanente, una que implicara la salida definitiva de Aaron del panorama. Sin Aaron no habría más problemas. Sin embargo, Gavin no veía las cosas igual que su amigo, y estaba convencido de que Ellen compartiría su opinión, pero toda vez que le hizo saber a ella la siniestra propuesta, se encontró con que a Ellen no solo le parecía mejor que huir, sino que estaba segura de que no había mejor opción que seguir con la idea de Russell. Durante un tiempo, Ellen se empeñó en convencerlo. No obstante, cada uno de sus intentos tropezaba siempre con la oposición de Gavin, hasta que halló la forma ideal de persuadirlo. Ellen fingió estar embarazada, y su maquinación tuvo el efecto deseado, porque Gavin finalmente accedió. Desde entonces, el trío se dio a la tarea de reflexionar más sobre el plan de Russell,
garabateando páginas y páginas de detalles y diagramas en papel, hasta que la noche del 1 de octubre de 2017 por fin decidieron poner su plan en marcha. En aquel tiempo Aaron estaba en una relación romántica con una mujer llamada Michelle Robinson. Mientras Ellen participaba en una competencia musical con la banda de la escuela, ese domingo Gavin y Russell irrumpieron en la casa familiar. No obstante, en sus cálculos no contemplaron que Michelle podía haberse quedado a dormir por el fin de semana, y efectivamente así ocurrió. Tras comprobar que Aaron estaba acompañado, los dos jóvenes optaron por marcharse y reprogramar todo para la noche siguiente. Cuando llegó el lunes, las horas parecían transcurrir más lento de lo normal. En tanto, Ellen se entretuvo armando un bolso con sus pertenencias. También se aseguró de que Michelle se fuera de la casa. Al caer la noche, ya a solas con su padre y mientras sus hermanas menores estaban dormidas en su propia habitación, decidió que era el momento idóneo y les dio aviso a Gavin y Russell. Luego aguardó por ellos junto a la ventana. Apenas los vio acercarse, los saludó y les entregó su bolso, que planeaban poner más tarde en el automóvil de su padre, en el cual pensaban escapar. Después Ellen los hizo pasar al cuarto, donde aguardaron juntos un buen rato. Mientras tanto, ajeno a todo lo que se estaba tramando bajo su mismo techo, Aaron estaba en la sala de estar tomando un trago y recostado en su sofá. Cuando comenzó a quedarse dormido, Gavin y Ellen tuvieron una breve discusión acerca de qué opción convenía utilizar para acabar con su vida. Ella sugirió usar el bate de béisbol de aluminio de su padre, pero el inconveniente era que Aaron guardaba el bate junto a la puerta principal. Finalmente, Gavin accedió a buscarlo. Sin embargo, en un momento del trayecto su seguridad flaqueó, de modo que regresó a la habitación de Ellen con las manos vacías, poniendo como excusa que había un murciélago en el lugar. Aquello enojó a Ellen. Sabía bien que Gavin le estaba mintiendo. Entonces, para ponerlo en evidencia y herir su amor propio para hacerlo continuar con el plan, fue ella misma hasta abajo y recuperó el bate. Pero en el corredor, que estaba totalmente a oscuras, accidentalmente pateó un objeto, lo que provocó que Aaron despertara repentinamente. Confundido, él le preguntó a su hija si había pasado algo. Sin inmutarse demasiado, Ellen respondió que todo estaba bien y que simplemente se había tropezado mientras se dirigía al baño. Aaron no tenía razones para dudar de ella, así que le hizo una pequeña broma sobre que dejara de asustarlo, y casi de inmediato volvió a recostarse y cerró los ojos. De vuelta en su habitación, Ellen le entregó el bate a Gavin, y otra vez se sentaron a esperar. Una vez que el reloj marcó las 2:30 de la mañana, cuando en silencio solo fue interrumpido por los ligeros ronquidos de Aaron, supieron que aquella era su señal. Justo ahí, Russell sintió en su estómago un remolino, y en un intento por vomitar debió correr al baño. La pausa fue breve, porque poco después él y Gavin bajaron y arremetieron contra Aaron, valiéndose del bate en cuestión. Aaron luchó todo lo que pudo, y una maldición suya casi ahogada llegó a los oídos de las dos niñas entre sueños. Sin embargo, en cuestión de segundos, Aaron perdió la vida. Por su parte, Ellen fue en busca de las llaves del auto. Acto seguido, entre Russell y Gavin depositaron a Aaron en el interior del vehículo, tiempo que Ellen aprovechó para correr de nuevo a la casa y limpiar con una toalla, en la medida de lo posible, la escena del ataque fatal. Asimismo, tomó alrededor de $40 de la billetera de su padre, y antes de marcharse fue a la habitación de sus dos hermanitas para despedirse, diciéndoles que no regresaría. Una hora más tarde, Ellen, Gavin y Russell fueron encontrados vagando por Barnett Road, cerca de Black Oak Drive. Ya a esas alturas, la policía creía que estaban involucrados en el caso, por lo que fueron esposados y detenidos. La actitud de Russell parecía ser totalmente opuesta a lo que requería la gravedad de la situación, tal y como quedó registrado por la cámara corporal de los agentes. En aquel momento la policía aún no les había dicho cuánto sabían del caso. Ya durante el interrogatorio, cuando la agente le manifestó a Ellen que ignoraban el paradero de su padre, ella actuó de una forma bastante extraña. A medida que la agente la confrontaba con los hechos, Ellen se defendió argumentando que su padre la había maltratado física y verbalmente durante largo tiempo. Además, lo acusó de consumo problemático de alcohol y de forzamiento a tener intimidad. También procuró mostrarse afectada, tanto por ella como por sus hermanas, de quienes dijo que la necesitaba mucho. I have to be strong for my little sisters.
Cuando fue el turno de Gavin, él cooperó con la policía y detalló lo sucedido. Aunque no mostró remordimiento aparentemente por lo que había hecho, admitió que todo fue producto de un plan orquestado entre los tres. De hecho, fue más allá, pues reveló que inicialmente consideraron usar cloroformo en toda la casa, incluyendo el dormitorio de las hermanas menores de Ellen. Sin embargo, según dijo en esa entrevista, tras constatar que sería demasiado difícil comprar cloroformo en línea, renunciaron al plan. Caso aparte fue el interrogatorio de Russell, cuya actuación fue, por decirlo menos, bastante extraña. Así, en no pocas ocasiones intentó vergonzosamente afirmar su dominio sobre las autoridades. Incluso llegó a decir que era capaz de manipularlos. Además, hizo chistes, cantó y habló a la cámara. Posteriormente, como parte de las pesquisas, los oficiales obtuvieron una orden de allanamiento, y en ese mismo procedimiento descubrieron las anotaciones que daban cuenta de los distintos escenarios y planes analizados por el trío para acabar con Aaron. Asimismo, Sierra y Olivia, las hijas menores de Aaron, también fueron entrevistadas, pero solo dijeron haber escuchado a su padre vociferar una mala palabra mientras ellas dormían. Las afirmaciones sobre el asalto no consentido de Aaron hacia Ellen no pudieron probarse. Finalmente, el jueves 5 de octubre de 2017, los tres fueron llevados ante el gran jurado de Jackson. Tras escuchar durante 1 hora a 6 testigos, los miembros del jurado deliberaron solamente durante 7 minutos y emitieron una acusación en contra de los tres. Se les imputaron los cargos de homicidio grave, asesinato, 2 cargos de conspiración criminal para cometer asesinato, robo en primer grado y manipulación de evidencia física. Conmocionada por todos los hechos y dolida por la pérdida de Aaron, Mary solo esperaba que se hiciera justicia, y en honor a aquel hermano irreemplazable viajó desde Nevada a Oregon cada vez que tenían lugar las audiencias judiciales. Su situación era especialmente complicada, porque su sobrina estaba acusada de los atroces hechos, pero Mary no experimentaba ninguna duda, pues tal y como expresó en declaraciones a la prensa, quería que los involucrados recibieran la pena máxima. Después de todo, según sus palabras, tomaron decisiones de adultos, y para poner fin a cualquier especulación al respecto, Mary se encargó también de dejar en claro que su hermano siempre fue un excelente padre. Michelle, la novia de Aaron, tenía una opinión similar, por lo que vio la prioridad de Aaron siempre fueron sus 3 hijas. Precisamente porque sabía que él era un excelente padre, dijo que no había excusa para lo que había hecho Ellen. Mientras avanzaban las investigaciones, Gavin fue acusado también de violación en 3er grado, por tener relaciones sexuales con Ellen siendo menor de edad. Al año siguiente, Gavin se declaró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua, con un mínimo de 25 años antes de poder solicitar la libertad condicional. En cuanto a Ellen, podemos decir que fue juzgada como adulta y se declaró culpable de todos los cargos en 2019. En la audiencia de sentencia celebrada en abril de ese mismo año, Ellen leyó una carta a la corte en la que expresó que si bien no podía borrar el pasado, estaba arrepentida de sus actos. Dijo que en ese tiempo en prisión había encontrado la religión y el perdón, lo que la convirtió en una mejor persona. Por ese motivo no solo expresaba su arrepentimiento, sino que también quería disculparse por todo el dolor que había causado en su paso por este mundo. En palabras de Ellen, ya no era más la misma niña asustada, que fue apenas un año atrás. Aquel tiempo desde los incidentes le había mostrado que existían todo tipo de personas diferentes, y en consecuencia veía a la humanidad desde una perspectiva nueva y compasiva. Ellen fue sentenciada a permanecer 25 años tras las rejas, 20 por conspiración para asesinar y 5 por robo agravado en primer grado. Sin embargo, si mantenía buena conducta, era posible que le restaran a su condena los años correspondientes al cargo de robo. Debía comenzar a cumplir su sentencia en el Centro de Detención Juvenil del Condado de Jackson, y una vez cumpliera los 25 años, se le transferiría a otra prisión. Tal y como expresó en aquel momento, el juez esperaba que la experiencia le proporcionara recursos para reformar su vida. Alisa Bartolomeu, la abogada defensora, manifestó que Ellen era una joven extremadamente inteligente y maravillosa que cometió un error, y solo restaba esperar y que pudiese aprender de ello. El tercero de los acusados, Russell, debía regresar a la corte a finales de abril de 2019, pero su caso seguía pendiente de las evaluaciones para determinar si era apto mentalmente para ser juzgado. De eso dependía que el juicio en su contra pudiera continuar. Finalmente, el 11 de agosto de 2021, Russell se declaró sin oposición,
por el delito de conspiración para cometer asesinato e intento de robo. Fue sentenciado a 15 años tras las rejas, con 2 años de supervisión luego de salir de prisión. Entre tanto, los amigos y seres queridos de Aaron todavía lo recuerdan, especialmente por su generosidad. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como siempre decimos, muy impactante, una vida de un padre responsable y amoroso que se pierde, 2 niñas que se quedaron sin su padre, en realidad fueron 3, pero realmente a Ellen no le importó la vida de su progenitor. Ella estuvo de acuerdo con este plan cuando incluso su novio no estaba de acuerdo con hacer este tipo de cosas. Realmente puede que haya recibido una condena muy baja, ella podrá salir teniendo más o menos 40, un poco más de 40 años, así que pues realmente es algo para reflexionar. Gavin puede que nunca salga de la cárcel y al final Russell también recibió una condena de pocos años de prisión. Pero bueno, eso fue lo que decidieron en los juzgados y es una decisión que ya está tomada. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otras redes sociales si les parece informativo el contenido que subo, si es de su agrado pueden seguirme por allí. Subo videos casi todos los días con diferentes casos a los que ven en este canal, con una redacción, con una edición diferente, también hecha para cada plataforma, así que pueden ir a mis redes y seguirme, les repito que aparezco en todas como LesmaVR. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.